La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy iniciamos con el primer libro de los Reyes. Vamos a estar leyendo los capítulos del 1 al 3, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción a este precioso libro. Dos libros del Antiguo Testamento llevan el nombre de Reyes, pero en realidad deben considerarse como una sola obra, que forma parte de la gran historia deuteronómica. En ella se habla el fin del reinado de David, el reinado de Salomón, la división del reino, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. La destrucción de los dos reinos. En esa época abunda la desobediencia y las enseñanzas de Dios. Inician las adoraciones a otros dioses, el maltrato a los pobres y débiles. Por esta razón Dios envió a los profetas con un mensaje de advertencia y castigo. Cuando fue necesario, los profetas también proclamaron su mensaje de salvación y restauración. En la primera parte de este libro sobresale la figura de Salomón, en los capítulos del 3 al 11. En un primer momento, Salomón aparece como el rey ideal, que pide sabiduría para gobernar y tiene el privilegio de construir el templo de Dios. Sin embargo, en la segunda parte de su reinado, Salomón se desvía totalmente de ese ideal. Sus esposas extranjeras los convencen de construir templos y altares a otros dioses, y como rey fue injusto con su pueblo. A partir del capítulo 12 del primer libro de los Reyes, habla de la división del reino del norte, las 10 tribus y el reino del sur con 2. Evaluando en forma alternada a los reyes de ambos reinos, según esta evaluación, todos los reyes de Israel siguieron el mal ejemplo de su primer rey. Este libro termina con la triste historia del rey Acab y la aparición del primer gran profeta Elías. Acab y su esposa extranjera Jezabel representan los dos pecados que constantemente condenaron los profetas de Dios: la adoración a otros dioses, que representa la infidelidad, y el maltrato a los pobres y débiles, que representa la injusticia. Primera de Reyes, capítulo 1. El rey David. El rey David era muy anciano, y aunque lo cubrían con muchas cobijas, no le quitaba el frío. Entonces sus ayudantes le dijeron: debemos traer a una muchacha soltera, para que le sirva y la cuide al rey, y que duerma con ella en la cama, para que así le dé calor. Buscaron entonces en todo Israel una muchacha joven y hermosa, y en el pueblo de Sunem encontraron a una que se llamaba Abisag. Esta muchacha cuidaba al rey y lo servía, pero aunque era muy bonita, nunca tuvo relaciones con él. Adonías quiere ser rey. Adonías, hijo de David, había tenido con Agit. Era un joven muy parecido. Había nacido poco después que su hermano Absalón. David nunca había corregido a Adonías, ni le había preguntado por qué hacía esto o aquello. Y así Adonías comenzó a presumir de que él sería el próximo rey de Israel. Preparó carros de combate, soldados de caballería y 50 guardaespaldas que lo protegieran. Además, buscó el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, que era el jefe del ejército, e hizo un trato con ellos. La madre de Joab se llamaba
Ziruía. Pero ni el sacerdote Jadoc, ni Benaías, hijo de Joiada, ni el profeta Natán, ni Simi, hombre en quien el rey confiaba, ni los mejores soldados de David apoyaban a Adonías. Un día Adonías preparó una fiesta e invitó a todos sus hermanos, los hijos de David y todos los hombres de Judá que eran asistentes del rey. La fiesta se celebró junto a la piedra de Joseret, que está cerca del manantial de Rogel. Para el banquete mandó a matar ovejas y toros, y también los terneros más gordos. Adonías no invitó a su hermano Salomón, ni al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los soldados de David. Betsabé habla en favor de Salomón. Entonces Natán le dijo a Betsabé, la madre de Salomón: ¿Ya te enteraste? Adonías se ha nombrado rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe. Voy a darte un consejo que pueda salvar tu vida y la de tu hijo Salomón. Tienes que ir a ver al rey David y dile: Su Majestad había jurado que mi hijo Salomón reinaría después de usted. ¿Por qué entonces está reinando Adonías? Y mientras tú estés hablando con el rey, yo entraré y te apoyaré. Betsabé fue a ver al rey a su habitación. El rey ya era muy anciano y Abisag, la muchacha de Sunem, lo atendía. Betsabé se inclinó delante del rey en señal de respeto. El rey le preguntó: ¿qué deseas? Ella le contestó: Su Majestad, usted me juró por Dios que mi hijo Salomón reinaría después de usted. Pero ahora Adonías se ha nombrado rey y usted ni se ha enterado. Él ha mandado a matar los toros, los terneros y muchas ovejas para hacer una gran fiesta y ha invitado a los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, el general del ejército, pero no ha invitado a Salomón, su fiel servidor. Todo el pueblo está esperando de que su majestad diga quién va a reinar después de usted. Si su majestad muere sin anunciar quién reinará, Adonías nos matará a mí y a mi hijo Salomón. Mientras Betsabé estaba hablando con el rey, llegó el profeta Natán, y cuando le avisaron al rey que Natán había llegado, éste se presentó ante el rey y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó: Su Majestad, ¿mandó usted que Adonías reine después de su muerte? Porque él está celebrando una fiesta, ha matado toros, terneros y muchas ovejas. Ha invitado a los hijos del rey, al general Joab y al sacerdote Abiatar. Mientras comen y beben y gritan: ¡Viva el rey Adonías! Lo raro es que no invitó ni a mí, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, ni a su hijo Salomón. Majestad, ¿ha nombrado usted rey Adonías sin avisarnos nada de esto? David nombra rey a Salomón. El rey David pidió que llamaran a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces David le dijo: Juro por Dios que me ha librado de todos los problemas, que te juré por Dios de Israel que voy a cumplir hoy mismo. Tu hijo Salomón reinará después de mí. Entonces Betsabé se inclinó delante del rey hasta tocar el suelo con la frente y dijo: Viva para siempre mi señor el rey David. Después el rey David ordenó que llamaran al sacerdote Sadoc.
al profeta Natán, a Benaías, y cuando estos llegaron, el rey les dijo: quiero que mi hijo Salomón se suba a mi mula y que lo lleven a Gihón. Vayan con mis asistentes. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán deben derramar aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo rey de Israel. Después tocarán la trompeta y gritarán: ¡Viva el rey Salomón! Luego acompañarán a Salomón hasta mi trono, porque él va a reinar en lugar mío. He elegido a Salomón para que gobierne sobre Israel y Judá. Benaías respondió: así se hará, y espero que Dios de mi rey así lo apruebe. Que Dios ayude a Salomón, así como ha ayudado a mi rey, y haga que su reino sea mayor que de su majestad. Entonces el rey Sadoc, el profeta Natán, Benaías y los guardias personal del rey fueron y subieron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el aceite que estaba en el santuario y derramó el aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo rey. Luego sonaron las trompetas y toda la gente gritó: ¡Viva el rey Salomón! Después de esto, todos marcharon detrás de Salomón, tocando flautas. Estaban tan contentos que parecía que la tierra iba a partirse por el ruido que tanto hacía. Adonías y todos sus invitados ya habían acabado de comer cuando escucharon el ruido. Joab escuchó el sonido de la trompeta y dijo: ¿por qué habrá tanto alboroto en la ciudad? Mientras él hablaba, llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonías le dijo: entra, pues tú eres un hombre respetable, y asegúrate y trae buenas noticias. Jonatán le contestó: no traigo buenas noticias, porque el rey David ha nombrado rey a Salomón. David le ordenó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías y a sus asistentes que le acompañaran a Salomón. Ellos subieron a Salomón sobre la mula del rey, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán han derramado el aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo rey. Esto sucedió en Gihón, en donde han regresado muy contentos, así que toda la ciudad está muy alborotada y todo se escucha tanto ruido. Salomón ya ocupa el trono del rey. Y todos los funcionarios del reino han ido a felicitarlos y todos le decían que Dios haga el reino de Salomón más grande aún que el rey David. El rey David se arrodilló junto a la cama y adoró a Dios, diciendo: bendito sea el Dios de Israel, que me permitió ver a uno de mis hijos sentado en mi trono. Entonces todos los invitados de Adonías se asustaron y cada uno se fue huyendo. Adonías, por su parte, tuvo miedo de Salomón y fue a refugiarse al santuario. Allí se agarró de los cuernos del altar. Alguien le informó a Salomón: Su Majestad Adonías le tiene miedo a usted y se ha refugiado en el santuario. Ha suplicado que usted le jure no matarlo. Salomón contestó: si él se porta bien, no le pasará nada, no le tocaré ni un pelo, pero si actúa con maldad, te aseguro que morirá. Entonces el rey Salomón ordenó que lo sacaran del santuario. Luego Adonías se inclinó ante el rey en señal de respeto, y Salomón le dijo: vete a tu casa.
Capítulo 2. Últimas instrucciones de David. Cuando le faltaba poco para morir, David le encargó a su hijo Salomón lo siguiente: tarde o temprano la muerte nos llega a todos, y a mí me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir muy bien en todo lo que tú hagas y en cualquier lugar donde vayas. Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes, si ellos se portan bien y son completamente fieles. Así, pórtate bien para con Dios y cumpla Él sus promesas con el pueblo de Israel. Además, como tú sabes muy bien que el general Joab mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter. Estos dos eran grandes generales del ejército de Israel, pero Joab los asesinó en tiempo de paz, para vengar la muerte que hubo durante la guerra. Luego me hizo responsable de ese doble crimen, pero él en realidad es el culpable. Así que la decisión es tuya, aunque yo te aconsejaría que no le dejes con vida mucho tiempo. Trata bien a los descendientes de Barsalía, el de la región de Galat, y hazte amigo con ellos, porque ellos me protegieron cuando yo escapaba de tu hermano Absalón. También está contigo Simí, el hijo de Gerá, el de la tribu de Benjamín, y que nació en Buhrim. Él me maldijo de manera muy terrible cuando yo iba a Mahanaim, pero después se fue al río Jordán a recibirme, y tuve que jurarle por Dios que no le mataría. No lo perdones. Eres lo suficiente sabio para saber que debes matarlo. Procura que tenga una muerte violenta. Muerte del rey David. David murió y lo enterraron junto a la tumba de sus antepasados, en la ciudad que lleva su nombre. Fue rey de Israel durante 40 años. 7 de esos años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Después de él reinó Salomón, quien logró hacer de Israel una nación muy poderosa. Muerte de Adonías. Después de la muerte de David, Adonías fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. ¿Vienes como amigo o como enemigo? Él le contestó: vengo como amigo. Y quiero pedirte un favor. Betsabé le dijo: dime, ¿de qué se trata? Entonces Adonías le respondió: tú sabes que el reino de Israel era para mí. Todo el país esperaba que yo fuera el rey. Pero ahora el rey es mi hermano Salomón, porque así Dios lo ha querido. Solo quiero pedirte un favor, no me lo niegues. Y ella le dijo: ¿de qué se trata? ¿Qué quieres? Y él le contestó: te ruego que le pidas al rey Salomón que me dé como esposa a Abisag, la joven Suneb. Estoy seguro que él no se opondrá. Betsabé dijo: está bien, voy a tratar de hablar con él. Así que Betsabé fue a hablar con el rey Salomón. El rey se levantó para recibir a su madre, y en señal de respeto se inclinó delante de ella. Después se sentó en su trono y mandó que trajeran un sillón para su madre. Ella se sentó a la derecha de Salomón, que es el lugar más importante, y le dijo: quiero pedirte un pequeño favor, y no me digas que no. El rey le contestó: madre, pídeme lo que quieres, que yo lo haré. Ella le dijo: deja que tu hermano Adonías se case con Abisag, la del pueblo de Sunem. El rey le contestó a su madre: ¿por qué me pides eso?
es mi hermano mayor, y además el sacerdote Abiatar y el general Joab están de su parte. ¿No quieres también que le dé el reino?». Después, el rey Salomón hizo este juramento: «Que Dios me castigue para siempre si Adonías no muere por haberme hecho esta petición. Hoy mismo morirá, lo juro por Dios, que me dio el reino muy poderoso y me prometió que mis descendientes reinarían después de mí». Entonces el rey Salomón le ordenó a Benaías que matara a Adonías, y Benaías se fue y lo mató. Expulsión del sacerdote Abiatar. Luego el rey le dijo al sacerdote Abiatar: «Vete a Aranot, tu tierra, mereces morir allí. Pero no te mataré ahora, porque fuiste quien llevaba el cofre del pacto de Dios cuando mi padre lo trajo a Jerusalén. Además, lo acompañaste en los momentos más difíciles». Y de esta manera Salomón expulsó a Abiatar del servicio sacerdotal. Así se cumplió lo que Dios había dicho en Silo acerca de la familia de Elí, que no seguirá siendo sacerdotes. Muerte de Joab. El general Joab estaba de parte de Adonías, aunque no había apoyado a Absalón. Cuando Joab se enteró de lo que dijo Salomón, huyó al santuario de Dios y se agarró de los cuernos del altar en busca de protección. Le informaron al rey Salomón que Joab se había escapado al santuario de Dios y se había refugiado en el altar. Entonces Salomón le dijo a Benaías: «Ve y mata a Joab». Benaías fue al santuario de Dios y le dijo a Joab: «El rey ordena que salgas». Pero Joab le contestó: «Si voy a morir, que sea aquí mismo». Entonces Benaías fue a contarle al rey lo que había dicho Joab. El rey le contestó: «Haz como él ha dicho, mátalo y entiérralo. De esa manera ya no seremos culpables por los asesinatos que Joab cometió contra gente inocente. Dios hará que Joab sea culpable de su propia muerte, porque él atacó y mató a 2 hombres más justos y mejores que él, sin que lo supiera mi padre David. Mató a Abner, hijo de Ner, que era jefe del ejército israelita, y a Amasá, hijo de Jepter, que era el jefe del ejército de Judá. Joab y su familia serán culpables de la muerte de ellos para siempre, pero David y sus descendientes y todo Israel disfrutarán para siempre de la paz que Dios nos da». Entonces Benaías fue y mató a Joab. Luego fueron a la casa de Joab en el desierto y allí lo enterraron. Después el rey nombró a Benaías como el general del ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Muerte de Simí. Luego Salomón mandó llamar a Simí y le dijo: «Construye una casa para ti en Jerusalén y vive allí. No salgas a ningún lado, porque si sales o cruzas el arroyo de Cedrón, ten la seguridad que vas a morir, y yo no respondo por tu muerte». Simí le contestó al rey: «Está bien, haré lo que has ordenado, su majestad». Simí fue a Jerusalén 3 años, pero un día se vio obligado a ir a Gat en busca de 2 esclavos que se le habían escapado. Estaban en Aquís, hijo de Macá, rey de Gat. Cuando Simí volvía de Gat, montado en un burro con sus 2 esclavos, Salomón se enteró. Entonces lo mandó a llamar y le dijo: «Yo te advertí de que no debías salir de Jerusalén, y si lo hacías ibas a morir.
Tú estuviste de acuerdo y me juraste por Dios que lo obedecerías. ¿Por qué no cumpliste tu juramento ni seguiste las órdenes que te di? Acuérdate de todo el daño que hiciste a mi padre. Ahora Dios te va a hacer sufrir, como hiciste sufrir a mi padre. En cambio, a mí me va a bendecir, y a los descendientes de mi padre reinarán para siempre. Después el rey ordenó a Benaías que mataran a Simí. De esta manera, Salomón tomó por completo el control del reino. Capítulo 3. Salomón se casa. Salomón se casó con la hija del rey de Egipto y además hizo un pacto de paz con él. Luego llevó a su esposa a vivir en la parte más antigua de Jerusalén, conocida como la ciudad de David. Mientras tanto, él se dedicó a terminar de construir su palacio, el templo de Dios y el muro que rodeaba la ciudad. En aquel tiempo, el pueblo ofrecía sus sacrificios a Dios en pequeños templos, porque todavía no había construido un templo para Dios. Salomón pide sabiduría. Salomón amaba a Dios y seguía las instrucciones que le había dado su padre David. Sin embargo, ofrecía sacrificio y quemaba incienso en pequeños santuarios. El santuario más importante de todos estaba en Gabaón. Un día el rey fue allá y ofreció muchos sacrificios. Esa noche Salomón la pasó en Gabaón. Mientras dormía, Dios se le apareció en sueño y le dijo: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Salomón contestó: «Dios mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente. Fue un buen rey y te obedeció en todo. Además, permitiste que yo, soy su hijo, reine en lugar suyo. Pero yo soy muy joven y no sé qué hacer. Y ahora tengo que dirigir a tu pueblo, que es tan grande y numeroso. Dame sabiduría para que yo pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda, yo no podría gobernarlo». A Dios le gustó que Salomón le pidiera esto y le dijo: «Como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Pero además te daré riqueza y mucha fama. Aunque no hayas pedido eso, mientras vivas no habrá otro rey más rico ni tan famoso como tú. Si tú me obedeces en todo, como lo hizo tu padre, vivirás muchos años». Cuando Salomón se despertó, se dio cuenta de que había estado soñando. Después fue a Jerusalén y, de pie ante el cofre del pacto, presentó sacrificios y ofrendas de paz. Cuando terminó, hizo una fiesta para todos sus asistentes y consejeros. Salomón comienza bien su reinado. Poco tiempo después, 2 prostitutas fueron a ver al rey. Una de ellas le dijo: «Su Majestad, nosotros 2 vivimos en una misma casa. Yo tuve un hijo y 3 días después también esta mujer tuvo el suyo. Solo nosotros 2 estábamos en la casa. Una noche el bebé de esta mujer murió porque ella lo aplastó mientras dormía. A medianoche se despertó y al ver que su hijo estaba muerto, lo cambió por el mío. A la mañana, cuando desperté y quise darle leche a mi bebé, mi hijo, me di cuenta
que el bebé estaba muerto, pero cuando ya hubo más luz en la habitación, descubrí que no era mi hijo. Y la otra mujer dijo: no, el niño que tuve es mi hijo. El que está muerto es el suyo. La mujer que había hablado primero le contestó: no, el niño muerto es tu hijo, y el mío es el que está ahora vivo. Y así estuvieron discutiendo delante del rey. Entonces Salomón dijo: una de ustedes dice: mi hijo está vivo y el tuyo está muerto. Y la otra contestó: no, señor, el muerto es de ella y el mío está vivo. Salomón se dirigió a sus ayudantes y le pidió que le trajeran una espada. Cuando ellos la llevaron, Salomón ordenó: corten al niño vivo en 2 mitades y denle una mitad a cada mujer. Entonces la verdadera madre, llena de angustia, gritó: por favor, su majestad, no maten al niño. Prefiero que se lo den a la otra mujer. Pero la otra mujer dijo: ni para mí ni para ti, que lo corten en 2. Entonces el rey ordenó: no maten al niño, entrégalo al que no quiere que lo maten. Ella es su verdadera madre. Todo el pueblo de Israel escuchó cómo el rey había solucionado este problema. Así Salomón se ganó el respeto del pueblo, porque ellos dieron cuenta que Dios había dado sabiduría a un buen rey. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.